Bienvenidos un domingo más a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Por si no me recuerdas, mi nombre es Josué Vilotti y es un placer dirigirme a ti, que estás al otro lado de la pantalla a través de nuestras páginas en Facebook y de YouTube. Quiero empezar deseándote un muy bendecido año 2022, especialmente que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y seas tanto tú como yo testimonios poderosos de Cristo para todas las personas con las que nos relacionemos. Quiero compartir contigo algo que suelo hacer los primeros días del año. Por lo general, me suelo tomar un tiempo para meditar en los sucesos que han acontecido en mi vida. En lo espiritual, en lo físico, en lo familiar, en lo ministerial. Suelo revisar todos aquellos acontecimientos. Veo atrás por un momento y analizo aquello que por gracia de Dios Él construyó en mí. Y también trato de identificar aquellas cosas a las cuales yo soy responsable de haber derribado. Y es que este año pasado fue para mí y mi familia un año muy complejo. Creo que como para cada uno de ustedes. Muchas emociones, noticias agradables, otras muy tristes. Quizá alguno de nosotros hemos perdido algún ser amado, un ser querido. Pero en definitiva, este año que empieza es como pasar de la cautividad del año pasado a una nueva libertad. Es como pasar del estupor, de la presión de vivir asfixiado por las noticias del COVID, por las situaciones laborales, por la situación política y económica que atraviesa nuestro país, a la liberación, a la posibilidad de retornar a casa y construir nuevamente un año nuevo diferente. Creo que este año que empieza tenemos la oportunidad justamente de reconstruir aquello que el año pasado fue derribado, de volver a casa, de empezar nuevamente, de forjar en nosotros una relación más fuerte con nuestro Dios y vivir en su abrigo y en su amor. Así que esta tarde los invito a que juntos podamos orar y darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad y por este domingo, por este sermón y por su iglesia. Así que te invito a cerrar tus ojitos, a bajar la cabecita y orar junto conmigo. ¿Estás listo? Muy bien. Señor nuestro Dios, te damos gracias esta tarde porque nos reúnes aún a través de la distancia. Porque tú has puesto en cada uno de nosotros un corazón de carne. Y ese corazón es el que nos une, el que nos hermana, el que nos vuelve un solo pueblo, tu pueblo, Señor. Gracias por este año que empieza. Gracias por la oportunidad de empezar a reconstruir aquello que el año pasado ha sido derribado. De contar con la fortaleza de tu espíritu, de tu palabra, que es aquello en lo que verdaderamente podemos confiar y en lo que nos podemos basar para construir un año mejor. Bendito sea tu santo nombre. Te pedimos que esta tarde tu palabra sea expuesta con fidelidad, con temor, con temblor. Que el predicador predique con fidelidad. Y que cada uno de quienes están atentos a lo que esta tarde se expondrá encuentren ánimo, fortaleza y sobre todo tu amor para empezar esta nueva oportunidad de construir en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Y ahora quiero invitarlos a todos ustedes, queridos amigos, a abrir sus Biblias. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir particularmente al libro de Esdras. Y quiero que vayan al capítulo 3 y vamos a leer los versos del 1 al 8. ¿Ya tienes tu Biblia ahí a la mano? ¿Sí? Muy bien. Y no te preocupes tú que si no tienes tu Biblia a la mano. Tranquilo, porque vamos a exponer el texto en pantalla. Muy bien. La palabra de Dios dice así. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén.
Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo, comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Que el Señor nuestro Dios bendiga su palabra. La intención de la mayoría de lectores cuando llegamos al capítulo 2 de Esdras y vemos esta lista interminable de nombres y familias que vienen de regreso, por lo general es ignorarlo y seguir al capítulo 3. Decimos, qué tedioso leer tantos nombres. Y honestamente, esta fue mi intención y mi tentación, porque se hace tan difícil para fines de la predicación tratar de revisar esta lista interminable de personas y familias, nombre por nombre por nombre. Yo traté de hacer eso, hasta que recordé que si bien fue Esdras quien escribió estos nombres de familias, no es menos cierto que fue el Espíritu de Dios quien inspiró a Esdras a escribirlos. Y ya el Espíritu Santo nos había dicho que toda escritura es útil para enseñar, para reprender y para corregir. Que de tal manera que si Dios se había tomado la molestia de emplear 70 versículos de la Biblia para escribir diversos nombres y familias, alguna intención de enseñanza debió haber tenido Dios cuando plasmó estas palabras. Entonces, tuve que meditar y reflexionar en esos nombres para tratar de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y con esto yo quiero simplemente introducir al capítulo 2. Son los nombres de algunos que habían pasado 70 años en cautiverio de Babilonia y ahora estaban regresando a su tierra. Lo próximo que se nos dice es que son los nombres de algunos líderes. Se nombra a Zorobabel, que llegó a ser gobernador del pueblo. Se nos nombra a alguien de nombre Jesúa, que luego Zacarías menciona con el nombre de Josué, mi nombre, el sumo sacerdote. Saco chapa. Se nos da también el nombre de Nehemías, pero no el Nehemías, ojo, que hemos estado viendo que por lo general nosotros conocemos, sino alguien de quien no sabemos quién era. No era el Nehemías que todos entendemos. Se nos habla también de una persona de nombre Mordecai, que tampoco es el Mordecai del libro que se menciona en Esther y que tampoco sabemos quién era esa persona. Pero sabemos algo de Zorobabel, el gobernador, de Esdras, el escriba, y de Josué, el sumo sacerdote. Y luego viene esta serie interminable de nombres que yo simplemente quiero agrupar de manera resumida para no hacer tan largo todo el sermón. Hay un número de familias enlistadas del versículo 3 al versículo 20. Hay otro grupo de personas mencionadas por el pueblo del cual procedían, mencionados en los versículos del 21 al 35.
Luego vienen los sacerdotes, del versículo 36 al versículo 39. Luego los levitas, del 40 al 42. Y dentro de los levitas se mencionan los cantores, los porteros, que iban a estar a cargo de las puertas del templo, y los servidores o sirvientes del templo. Luego los hijos de los sirvientes de Salomón, versículos del 55 al 57. Y un grupo de individuos que entendían que eran sacerdotes descendientes de Leví, pero cuya descendencia no pudo ser encontrada. Y al final del capítulo 2, en los versículos 64 y 65, se nos dice que el total de estos individuos que iban a regresar era de 49.987. Si yo hubiese leído esta lista aquí delante de ustedes, delante de cada uno de los que está a través de nuestras pantallas, hubiese sido realmente muy tedioso. Pero de esta lista de genealogías, alguna enseñanza debía haber. Y en primer lugar, yo quiero que veamos que con toda probabilidad, esta lista de individuos serviría para regresar y ver quiénes tenían derecho legítimo para reclamar la propiedad. Porque en el pueblo judío era inconcebible pensar que una tierra podía pasar de una familia a otra. La tierra está supuesta a permanecer dentro de una familia y las generaciones posteriores tenían el derecho de reclamar la propiedad de generaciones anteriores. A tal punto que antes de irse al exilio, estando la ciudad de Jerusalén rodeada, sitiada, a días de caer, sabiendo Jeremías que ya se iban al exilio, Dios le dice a Jeremías que le compre una propiedad a su primo, que estaba en manos de otra persona, porque Jeremías tenía el derecho de redimirla. No tenía ningún sentido invertir en ese momento, cuando la ciudad estaba sitiada, estaba a punto de ser caída y el pueblo iba a ser exiliado. Pero Dios le pide a Jeremías que redima la propiedad. Pero se lo dice con la intención de que sepa que en años posteriores, al regreso justamente de este exilio, 70 años después, en este lugar ha de construirse y venderse tierras nuevamente. De tal manera que Dios estaba no solamente haciendo la predicción de que este pueblo se iría, pero regresaría a este mismo lugar, sino que Él estaba haciendo, ¿qué cosa? Provisión. Porque cuando Jeremías compra este terreno, lo compra de la tierra de Anatot. Y en la lista del capítulo 2 hay 125 individuos del pueblo de Anatot que ahora están regresando. Cuando ellos regresan, ellos iban a decir, ¿dónde está la tierra que Jeremías compró? La evidencia está aquí. Y esa tierra nos pertenece hoy a nosotros. Esta lista al regresar iba a servir por lo menos para establecer quién tenía derecho legítimo para reclamar la tierra. Ahora, en segundo lugar, la lista serviría para mantener claramente la distinción de quienes realmente eran judíos israelitas y aquellos quienes se pudieran haber mezclado. Por ejemplo, los samaritanos ya estaban en el lugar y era una raza que se había mezclado con pueblos ajenos, algo que había sido prohibido precisamente porque sus dioses y costumbres paganas iban a contribuir para la corrupción del pueblo. Cuando el pueblo pasa 70 años en Babilonia, ellos han aprendido algunas cosas. Y una de esas cosas que han aprendido en su prohibición es a no mezclarse con el pueblo extranjero. Esta lista establecía ciertamente quién era un judío que venía como descendiente de Abraham. La lista también servía para asegurarse que aquellas personas que iban a ejercer el sacerdocio ciertamente fueran descendientes de Leví. De hecho, un grupo de personas que se presentó como descendientes sacerdotales. Pero el verso 61 y 62 del capítulo que hemos leído dice que buscaron en su registro de genealogías, pero no hallaron
y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Estos individuos creían que eran descendientes sacerdotales, pero no había evidencia de ello. Y antes de que estos se inmiscuyeran en el trabajo del templo, el gobernador les dice que no le pongan la mano a nada santo hasta que un verdadero sacerdote con Urim y Tumim asistiera para determinar con certidumbre si estas personas eran o no eran realmente sacerdotes y descendientes de la tribu de Leví. Porque no se iban a correr el riesgo de ser maldecidos por Dios por tener personas no sacerdotales ejerciendo el sacerdocio. Esta gente ha aprendido algo durante este tiempo de sufrimiento. Esta gente ha aprendido algo durante este tiempo de sometimiento. Han aprendido que con Dios no pueden jugar. Han aprendido que las cosas de Dios son sagradas, son verdaderamente sagradas. 70 años en Babilonia les ayudaron a entender algunas cosas. 2 años de pandemia, ¿qué cosas nos han ayudado a entender? ¿Qué cosas nos han ayudado a reflexionar y comprender de nuestro Dios? En tercer lugar, esta lista serviría para comprobar la continuidad de este remanente que ahora regresa con el pueblo anterior. Queridos oyentes, queridos amigos, Dios ha querido dejar evidencia clara desde que Él llamó a Abraham hasta el día de hoy que Él se ha reservado un remanente que mantiene una continuidad de una generación a la próxima. Y este pueblo iba a probar que este remanente tenía continuidad con los descendientes anteriores. Y el pueblo de hoy y la iglesia de hoy necesita recordar que nosotros somos un pueblo de Dios con una historia y con una continuidad. Que nuestra historia no se ha visto cortada por los 2 años de pandemia. Que nosotros no podemos, al igual que este grupo, que no podía despegarse simplemente del pasado y pretender que existía, nosotros no podemos hacer lo mismo. No puede haber una iglesia pre-COVID y post-COVID. Hay una continuidad. Hay un legado espiritual que Dios va dejando en cada generación. Y que Dios espera que esa generación se lo pase a la próxima generación de tal manera que la continuidad demuestre el propósito de Dios en su pueblo y cómo Él a través de los siglos preserva a su pueblo. De la misma manera que durante estos 2 años Él nos ha preservado. Nosotros como iglesia necesitamos recordarle eso a la iglesia de hoy, a la iglesia moderna, que muchas veces quiere despegarse del pasado. La iglesia de hoy quiere inventar su propia historia. La iglesia de hoy quiere actualizarse y pretender que no hay una continuidad con el legado espiritual que reformadores y otros nos dejaron en el pasado. Ahora, cuando nosotros leemos la lista, notemos que esta gente regresa, pero no lo hace de manera personal o individual, sino que lo hacen en familia, lo hacen como comunidad, lo hacen como pueblo. La palabra nos dice que lo hacen todos unidos, como una sola persona. El concepto de comunidad fue algo que Dios implantó en su pueblo y que incluso la iglesia primitiva comienza con ese concepto de comunidad.
La iglesia primitiva vendía las cosas que tenían y las tenían todos en común. Hoy, lastimosamente, estamos expuestos a un cristianismo individualista. Mi relación con Dios, mi relación con la iglesia, mis bendiciones, mis oraciones. Algo que eso no sucedía en el pasado. Algo que la iglesia occidental necesita recordar, algo que nosotros necesitamos recordar, porque nosotros somos occidentales, es que nos hemos vuelto una iglesia muy individualista. Somos personas muy individualistas. Si somos sinceros, la mayoría de nosotros preferiría llevar su fe de manera personal, de manera individual, un poco egoísta. Yo aquí, tú allá, el hermano allá. Y ese nunca ha sido el diseño de Dios. Quizá podemos decir la pandemia nos ha obligado a separarnos. Pero ese no ha sido el diseño de Dios. Hoy en día existen aparatos y medios tecnológicos que nos permiten estar cerca. Yo, por ejemplo, tengo a mi familia en Argentina y trato de estar lo más comunicado con ellos posiblemente. Con mi padre, con mis hermanas, con mi hermano, con mi abuela. Acá también, con la familia que tenemos aquí. Con ustedes. Dios también desarrolló su relación con Él para que también sea una relación comunitaria. De un pueblo que se ministran unos a los otros, que se sirven unos a los otros, que le adoran juntos, que levantan la mano y levantan adoración juntos. Y es así como este pueblo regresa. Es así como anhelo que este año empecemos como iglesia, empecemos como cristianos, con un sentido extraordinario de comunidad. En aquella época, si yo tenía un invitado en mi casa, mi vecino entendía que no solamente era mi invitado, sino el invitado de todos nosotros, de toda la comunidad, y que teníamos que contribuir a que él se sintiera bien. Y ustedes me pueden decir, pero Josué, hay restricciones. Y estoy de acuerdo en que hay restricciones y que hay que obedecerlas. Pero ¿cómo podemos saber si algún hermano se encuentra mal, se encuentra triste, si tal vez no lo llamamos? Hoy existe algo que se llama Rappi o Globo, no sé cómo estarán los nombres ahora de los delivery. Pero con una llamada podríamos enviarle víveres a algún hermano que hoy está pasando necesidad. O pastillas, medicina, lo que necesite. Es ese sentido de comunidad. Es ese sentido de unidad lo que la iglesia de Occidente, lo que la iglesia en el Perú, lo que la iglesia Dios con nosotros necesita forjar. Lo que muchas iglesias están careciendo. A manera de aplicación, ¿cómo está cada uno de ustedes llevando su vida en medio de nosotros? ¿Cómo están llevando ustedes su vida en medio de su familia? ¿Cómo estamos llevando nosotros nuestra vida como iglesia? Dios con nosotros este año. ¿Cómo es que la vamos a llevar? Quiero preguntarte a ti, si te sientes integrado a esta comunidad, a esta iglesia, o la llevas más bien de manera individual. Si no participas, si basta con el domingo. Permíteme recordarte que ese no es el diseño de Dios.
ni para ti, ni para la iglesia. Ese es más un deseo del viejo hombre que quiere permanecer aislado, de visitante, que viene el domingo, escucho y me voy. Pero no es el diseño de Dios para su pueblo. Y este pueblo que regresa luego de 70 años de esclavitud, luego que regresa de 70 años de estar sometido a un pueblo con otras costumbres, este pueblo regresa organizado de manera comunitaria. Quiero volver a repetir la analogía del año pasado como un año de sometimiento, de estar bajo el yugo de la situación del COVID-19, con la de este año como un año nuevo, como un año para volver a construir, para edificar, para regresar. Regresaron familias, regresaron pueblos que van a habitar en un mismo lugar. Y cuando ellos regresan con ese sentido de comunidad, no solamente regresan así para hacer los 900 kilómetros de distancia que separaban Babilonia de Jerusalén, sino que comenzaron a trabajar de esa manera. Y es así como llegamos al capítulo 3 que hemos leído. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Como un solo hombre. Esto se parece mucho a la historia de la iglesia en los libros de Hechos, cuando se dice que la iglesia era de un solo sentir y un solo corazón. Ahora se nos dice que esta gente se reunió en el mes séptimo, el mes más sagrado del calendario religioso del pueblo judío. Y lo vuelvo a repetir, lo hicieron como un solo hombre. Hace unos días, quizá hemos celebrado uno de los días más importantes del calendario religioso cristiano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no podría afirmar que lo hemos hecho como un solo hombre. Lastimosamente, Israel nunca entendió que la vida de adoración de sus individuos era principalmente para ser mantenida de forma comunitaria. Es una pena que todo el pueblo de Dios se pudiera reunir como un solo hombre y ofrecer sacrificios, cantos y alabanzas a Dios. ¡Wow! De ahí las múltiples fiestas que ellos tuvieron, que se mencionan en el capítulo 3. Fiestas que eran celebradas de manera comunitaria. Y esperaron el séptimo mes para dar reinicio a este trabajo. Esperaron el mes más importante, el mes séptimo del calendario civil, pero el primer mes del calendario religioso. Y ese séptimo mes era el mes más sagrado, era el mes en el que se celebraban varias de las fiestas principales. El primer día del mes se celebraba la fiesta de las trompetas, que anunciaba el comienzo del mes. Al 10º día, la fiesta de la expiación, el día más sagrado del pueblo judío, cuando solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por todo el pueblo, y que ahora no se podía celebrar porque el pueblo no tenía templo en pie. También se celebraba la fiesta de los tabernáculos, que de acuerdo al verso 4 sí lo celebraron. Ahora, me llama la atención la celebración de la fiesta de los tabernáculos, porque esta fiesta duraba 7 días, del día 15 al día 22, donde el pueblo habitaba en casas construidas con ramas por toda una semana.
y conmemoraban la benevolencia de Dios, conmemoraban la protección de Dios y conmemoraban la gracia de Dios durante los 40 años que el pueblo judío atravesó en el desierto. Este pueblo que tenía 70 años en el cautiverio regresa para darle gracias a Dios por su benevolencia, por su protección y por su guía por el desierto durante 40 años. Queridos amigos, este pueblo entendió algo. Ellos entendieron que quienes se habían desviado eran ellos, no Dios. Y que Dios, a pesar de todas las vicisitudes que les hizo pasar, seguía siendo bueno y misericordioso. Y algo que llama la atención de este pueblo que se va y que regresa, es que no regresa resentido, no permanece herido, no está amargado y no pone en discusión las formas de Dios. Y quizás tú estás entrando este año de esa manera. Quizás has perdido a alguien. Quizás has pasado por la enfermedad. Quizás has perdido el trabajo. Quizás tu vida ha cambiado lo que era. Y hoy entras a este año herido, amargado, poniendo en tela de juicio las formas del Señor. Pero te recuerdo nuevamente que este pueblo que durante 70 años estuvo sometido a un pueblo extraño, con costumbres extrañas, con religiones extrañas, comprendieron que merecían lo que Dios había hecho, que quienes se habían equivocado eran ellos, y que a pesar de todo, Dios seguía siendo bueno y misericordioso. Y si nosotros traemos esto como aplicación a nuestra vida personal, a nuestra vida como iglesia, podríamos estar hablando de personas que se alejan de Dios, pero cuando regresan lo hacen resentidos, heridos, críticos de Dios y críticos de los otros. Y regresa, pero manteniendo la distancia, aun cuando ese no fue el diseño del pueblo que Dios estipuló. Nos mantenemos aislados, lejanos, escuchando el sermón, comentando de vez en cuando, pero sin un sentimiento de pertenencia, sin un sentimiento de unidad. Porque no hay manera de poder agradar a Dios de esa manera. No se puede agradar a Dios de esa manera, manteniendo distancia. Porque Dios quiere que yo y tú regresemos y nos insertemos nuevamente dentro de lo que es la vida de comunidad en su pueblo. Este pueblo regresa con un espíritu y disposición de alabar a Dios con agradecimiento. Este pueblo entendía que nada hacemos con cantar, nada hacemos con predicar la palabra de Dios, nada hacemos con levantar nuestros brazos, si no hay un sentido de agradecimiento hacia Él. Y podrías decirme esta tarde, pero Josué, no tengo nada que agradecerle a Dios. No encuentro en mi corazón con qué agradecerle. Porque he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido un hijo. Y mi corazón, lo menos que está con Dios, es agradecido. No podemos hablar y decirle a Dios en oración, Dios, gracias por esta comida, por mi esposa o mi esposo o por mis hijos, cuando mi estilo de vida, cuando mi hablar no refleja una actitud continua de agradecimiento. Porque déjame decirte una cosa, no importa la circunstancia en la que estés, no importa la ocasión en la que estés, no importa el lugar, el día o la hora en la que tú y yo estemos, porque siempre estamos mejor de lo que merecemos.
siempre estamos mejor de lo que merecemos. Lo triste es que lo decimos, pero no lo vivimos. Este pueblo regresa 70 años después del cautiverio y lo primero que quiere hacer es ofrecer sacrificios de agradecimiento. La fiesta de los tabernáculos no solamente celebraba los 40 años en el desierto, sino también era una fiesta de agradecimiento por la cosecha de otoño, ya para cerrar el año y darle gracias a Dios. Eso es importante si tomamos en cuenta que venían de 70 años de castigo. Nosotros estamos entrando en un 2022 que precede a 2 años de un cierto cautiverio, de un castigo a la humanidad, a mi entender, porque el hombre cada vez se ha alejado más de Dios, porque la iglesia, porque los cristianos hemos descuidado la obra de Cristo. Este 2022 nos inserta en un nuevo tiempo, un tiempo donde podemos construir. Lo importante es que nosotros, así como este pueblo, tengamos claro que estamos entrando en un regreso. Porque el texto bíblico nos muestra que este pueblo regresaba organizado para la adoración. Los sacerdotes ya estaban separados, los levitas por igual, los cantores, los porteros que iban a estar en las puertas del templo, todos los sirvientes del templo. Esta gente tenía claro a qué regresaba. Y nosotros debemos tener claro cómo empezamos el año, a qué regresamos. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto al desierto, dice que lo saca para que su pueblo lo adore. Otras versiones dicen para que mi pueblo me sirva, pero en esencia era un servicio de adoración. Este pueblo recordó que ellos tenían un llamado desde siempre, como lo tiene el pueblo de hoy, a una vida de adoración. Yo no sé dónde nosotros hemos perdido ese sentido. ¿Dónde la iglesia, como constitución general, ha perdido ese sentido? Un sentido que el pueblo de Israel, aún sin andar bien hoy, todavía mantiene, porque están locos por construir el templo una vez más, entendiendo que la vida del templo es esencial para la supervivencia como nación de ellos. Y yo me pregunto, y les hago esta pregunta a ustedes, amigos, ¿quién sembró eso en sus corazones? ¿Quién pasó ese legado de generación en generación? Y la respuesta es sus antepasados. Cuando abrimos el Génesis, lo primero que nos encontramos es a un Caín y a un Abel ofreciendo un sacrificio de adoración. Noé saliendo del arca, que es una de las primeras cosas que hace, construye un altar para adorar a Dios. Cuando vemos a Abraham que sale de su tierra y llega a la tierra de Canaán, ¿qué es lo primero que hace? Construye un altar para adorar a Dios. Cuando Dios le ordena al pueblo que se vaya al desierto, que es una de las primeras cosas que les dice, Construyanme un tabernáculo en el centro del campamento y que todas las casas se construyan a su alrededor, todas mirando hacia el tabernáculo. Nosotros debemos entender que Dios es parte esencial de nuestra vida de adoración, que la vida de adoración a Dios es central para nuestra supervivencia. Y no me refiero solo a cantar, no me refiero solo
a levantar las manos o ese tipo de cosas, sino a vivir como dice la palabra. La iglesia de hoy, el creyente de hoy, necesita recordar, ustedes necesitan recordar, yo necesito recordar, que de la misma manera que este pueblo regresa, de esa manera el que se ha desviado y quiere regresar debe observar un patrón similar. Él piensa que tiene que regresar, toma la decisión de regresar y regresa. Por otra parte, si como iglesia o como individuos vamos a regresar este nuevo año, vamos a empezar este nuevo año, a regresar, a vivir como estamos llamados a vivir, debemos hacer de nuestra relación con Dios una vida de adoración y hacerlo algo central para construir el resto de nuestro año, el resto de nuestras vidas. Y eso es importante, porque esta gente tuvo ese cuidado. Nosotros no vemos que este pueblo llegase cansado, no vemos este pueblo con excusas diciendo algo como, tenemos 70 años de esclavos, hemos recorrido 900 kilómetros, descansemos un rato, o no tenemos tiempo, primero debemos construir nuestras casas, pongámonos cómodos, y una vez que ya estemos asentados, que estemos instalados, ahí encontraremos el tiempo y le construiremos el templo a Dios. No, no vemos eso, no vemos excusas, no vemos dilataciones. Hoy en día podríamos decir, tengo mucho trabajo, estoy en muchas cosas inmerso, tengo muchos compromisos. No, esta gente no construyó sus casas, no antepuso nada personal. Esta gente comenzó construyendo el altar. Y yo los animo a que este año empecemos construyendo el altar. El altar para adorar a nuestro Dios en comunidad. Sin excusas, sin demoras. Una de las quejas de Dios, dada a través de uno de los profetas, fue que mientras sus casas están tan adornadas y ornamentadas, su casa, la casa de Dios, se estaba cayendo a pedazos. Y quizás la aplicación hoy es, mientras la casa donde yo resido, esta casa, la casa de ustedes, luce bien, tal vez no me falte el agua, no me falte la luz, tengo internet como para estar a través de él escuchando este sermón, fruto del esfuerzo y el dinero que le he invertido. Y mientras mi cuerpo externo luce tan bien, producto del gimnasio, salones y demás cosas, y entendiendo que ahora soy el templo del Espíritu Santo, Dios me dice, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está tu templo? Cayéndose a pedazos. Cayéndose a pedazos. Quizás debería invertirle algunas de las horas que le doy a la apariencia externa del cuerpo y de mi casa y darle al cuidado del templo espiritual que yo soy, porque en mí reside el Espíritu de Dios. Quizás deberíamos dejar por un lado las excusas, los tiempos vacíos, los tiempos vagos, organizarnos y darle verdaderamente el tiempo a lo que realmente es importante. Que de la misma manera que esta gente no construyó sus casas sin haber hecho el altar de Jehová, nosotros comencemos a planificar este año en lo que realmente es importante. Que nosotros no construyamos ni empleamos el tiempo en cosas que son secundarias, sino que en primer lugar comencemos a planificar el año en dedicarle tiempo a la preparación y a cultivar el hombre interior, que es donde está el verdadero templo de Dios.
Esta gente sabía a qué venía. Los levitas estaban preparados. Los sacerdotes también estaban preparados. Los cantores estaban preparados. Los porteros y los sirvientes del templo estaban preparados. Ahora notemos que en el capítulo 3, el versículo 1, nos dice que el pueblo se reunió como un solo hombre. El versículo 2 nos dice que se levantaron y edificaron el altar de Dios y ofrecieron holocausto como está escrito en la ley de Dios. Este pueblo aprendió otra cosa durante sus 70 años. Uno no viene después de 70 años de estar en Babilonia y en cautiverio y dice, bueno, yo me acordaba que así era más o menos, o cómo se hacían los sacrificios, o yo me acuerdo más o menos que así era como se construían los altares. No, no y no. Tenemos que volver a la palabra de Dios, tal cual aparece como está escrito. Tenemos que volver a los fundamentos. Tenemos que empezar el año volviendo a las bases. Este pueblo volvió a la ley, volvió a sus fundamentos, encontró cómo se construía el altar y el templo y vieron cómo se hacían los sacrificios y lo hicieron según ese patrón. Este pueblo aprendió que no se trata de opiniones, no se trata de yo creo o yo no creo, o no me parece o sí me parece o no estoy de acuerdo. Como si esto tuviese algún valor. Lo único que tiene valor es cuál es la opinión de Dios. Y este pueblo se dispone a hacerlo conforme a la ley de Moisés. Y fueron, y buscaron, y encontraron, y edificaron conforme a como la ley de Moisés mandaba. El interés era poder volver a adorar a nuestro Dios. Si yo me accidenté en el camino y dañé mi vida, dañé mi matrimonio, dañé a mi familia, y yo deseo regresar, te felicito. Qué bueno que quieras hacerlo. Pero yo nada hago con tratar de reconstruir todas esas cosas si primero yo no me dedico a cultivar una vida de relación interna, interior, íntima de adoración a mi Dios. De nada sirve. El resto no va a funcionar. No se trata de buenas intenciones o disposición del corazón. Se necesita comenzar a reconstruir por el mismo lugar que el pueblo comenzó a reconstruir. Dios sabe que lo importante no es tanto lo que ocurre afuera, es lo que ocurre verdaderamente adentro de nuestros corazones, donde Él es honrado, donde Él es glorificado, donde Él es edificado, o donde Él puede ser avergonzado, deshonrado. Amigos, nosotros necesitamos observar esos patrones. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Se dieron cuenta de la razón de colocar el altar rápidamente. ¿Cuál fue esa razón? ¿Por qué lo colocaron tan rápido? Porque tenían miedo de los pueblos de alrededor. ¿Saben por qué esto llama la atención? Ellos estuvieron atemorizados y eso no es lo que llama la atención, eso es normal. Es un grupito de personas de 40.000 y tantos más, muchos de los cuales eran niños, mujeres. Y alrededor de ellos hay una gran cantidad de pueblos paganos alrededor que probablemente estaban celosos de que esta gente volviera a pedir tierras que ellos ya estaban ocupando. El miedo es normal, que tú tengas miedo es normal, que yo tenga miedo es normal. Miedo a la situación pandémica, miedo a la situación social, política que estamos atravesando. Lo anormal es que al estar atemorizados por los pueblos de alrededor, no construyeran un ejército. ¿Por qué no construyeron un ejército? Eso es lo raro, eso es lo llamativo. Este pueblo no fue a buscar caballos,
No se compraron espadas, no fabricaron espadas, no se compraron arcos, ni construyeron nada que pudiera defenderlos. Ellos construyeron un altar. Este pueblo había aprendido que su seguridad no está en la fuerza del hombre, no está en lo material, no está en la sabiduría que el hombre puede haber alcanzado. Su seguridad está en lo espiritual. Este pueblo había aprendido que ciertamente Dios era su escudo y su fortaleza. Este pueblo aprendió que si iban a pelear, iban a tener que hacerlo vía adoración delante de Dios para que Dios hiciera el resto. Cuando Dios mandó a ungir a David, una de las cosas que Dios le dice es que no quiere que tenga muchos caballos. No se te vaya a ocurrir en el futuro pensar que tus victorias te las dan tus caballos y tus ejércitos. Y a David se le olvidó eso. Y en un momento dado de olvido de los varios que el rey David tuvo, se le ocurrió hacer un censo. Su siervo tiene más sentido común que David y le dice a David, ¿para qué? ¿Desde cuándo nosotros hemos hecho censos para saber el poderío militar que tenemos? Y el resultado fue que Dios juzgó a Israel y 70,000 personas murieron por haber confiado en su ejército y no en Dios. Este pueblo se va 70 años y cuando regresa tienen miedo. De la misma manera que tal vez este año tú estás empezándolo con miedo, con temor de que la situación prosiga, de que tal vez un familiar más perezca, de que la vacuna te choque si no te has vacunado. Este pueblo tiene miedo, pero no compran caballos, ni trataron de levantar un ejército. ¿Qué hicieron? Levantaron un altar. Amigo, amiga, levantemos el altar. Levantemos el altar. Y los próximos versículos básicamente nos describen los tipos de holocausto que ofrecieron. Uno en la mañana, uno en la noche, los de luna nueva, celebraron la fiesta de los tabernáculos. Todo eso está en los siguientes versículos del 4 al 7. Pero en la construcción, en la reconstrucción, el ofrecimiento de sacrificios, el pueblo mostró lo agradecido que estaba de su Dios, a pesar de su experiencia. Y si nosotros entendiéramos la mano de Dios, como ciertamente es, nosotros estaríamos agradecidos de Dios. No solamente en los buenos tiempos, sino también en los peores tiempos. Porque una vez más, la verdad se nos es conocida. Nosotros no estaríamos como estamos, sino si la imagen de Cristo no fuese formada en nosotros en los tiempos de dificultad y tribulación que Él permite para trabajar de mayor forma en nosotros durante esos tiempos. Estos tiempos que han pasado ciertamente han sido difíciles, pero Dios se sirve de estos tiempos para formarnos, para que nos pareciéramos más a Cristo. De manera que nosotros, en los tiempos difíciles, no deberíamos estar diciendo, Dios, gracias porque me tienes en el yunque y me estás moldeando, gracias por darme duro. Nosotros deberíamos darle gloria a eso. Y eso es lo que este pueblo experimentó en Babilonia. Y al haber experimentado eso en Babilonia, este pueblo viene ya cambiado. El miedo era normal, pero notemos que el miedo no les impidió hacer lo que les tocaba hacer: construir el altar. Nosotros muchas veces, movidos por el miedo, dejamos de hacer lo que Dios dice que debemos hacer, y que tiene que ver con mi preparación, que tiene que ver con mis dones, que tiene que ver con mis talentos. Hoy nosotros no tenemos pueblos enemigos alrededor que nos representen una amenaza, eso es cierto. No estamos en punto de guerra con ninguna nación. Tampoco en el Perú vivimos una persecución por ser cristianos, pero tenemos circunstancias adversas.
Hoy tenemos al COVID-19, el colapso económico y laboral, la delincuencia que crece cada día más. Pero mi respuesta como cristiano no es asegurar mis ingresos, no es asegurar mi trabajo, no es asegurar mi salud, no es asegurar mi cuenta del banco. Mi respuesta como cristiano es reparar, reconstruir y mantener mi altar personal delante de Dios. Él es mi escudo, Él es tu escudo. Él es mi fortaleza y Él es tu fortaleza en medio de las peores circunstancias. Pero en vez de hacer eso, nosotros nos vamos al mundo y tratamos de garantizar mejores ingresos, garantizar nuestros trabajos. Y Dios dice, bueno, si tú crees que eso te puede proteger, pues dile a tu jefe que te proteja y conmigo no cuentes. Este pueblo ha entendido. Este pueblo tiene un poco más de sabiduría. Este pueblo tiene un poco más de discernimiento. Este pueblo tiene un poco más de confianza. Pero el altar estaba listo. Los sacrificios se iniciaron, la adoración había iniciado, pero no había templo. Ahí hay una enseñanza también. Porque este es un pueblo que antes de irse a Babilonia le había dado una importancia tal al templo que el templo era prácticamente Dios y Dios estaba en segundo plano. Y este pueblo estaba tan orgulloso de ese templo, a tal punto que cuando Dios ve lo que han hecho del templo, Dios manda a Jeremías ir a la puerta del templo y cuando la gente venga, entrando el día del reposo, en el famoso Sabbat, le mandó gritar, ustedes vienen aquí diciendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, como quien dice gran cosa. Este pueblo aprendió que, aunque el templo era importante, no era primordial. Dios es lo primordial. Y ahora hay adoración sin templo. Pero quería reconstruir el templo como Dios mandaba. Queridos amigos, no es necesario que estemos bajo un lugar físico. No es necesario que por este tiempo estemos reunidos. Lo que es necesario es que tanto tú como yo reconstruyéramos el templo, reconstruyéramos el altar. Ese altar que, sin darnos cuenta quizá, todavía está derribado por estos 2 años de pandemia, por este sufrimiento, por esta tristeza. Yo te invito a que empieces este año priorizando lo que realmente tiene importancia. Prioriza a Dios. Prioriza tu adoración. Yo lo voy a hacer. Y quiero que tú lo hagas conmigo también. Que los dos podamos hacerlo. Que seamos cada vez más. Y que este año sea un año de liberación. Tal vez no del COVID, pero sí de la tristeza, de la amargura y de la pena. Te invito a que oremos juntos para terminar. Señor nuestro Dios, te damos gracias esta tarde porque nos has permitido reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras miserias. Te agradecemos por este nuevo año que es como un año de liberación, como un año para comenzar a empezar nuevas cosas en ti, en tu palabra, ser fortalecidos por la gracia que nosotros poseemos, derramada por ti, por la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Señor, guárdanos y que este año podamos reconstruir lo que nosotros mismos hemos derribado, lo que nosotros mismos hemos descuidado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que
a pesar de que el sermón ha sido más largo de lo habitual, haya sido refrescante, haya sido motivador para ti, te haya podido confrontar y te haya podido mostrar aquellas cosas que tal vez no te habías dado cuenta. Los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en Facebook y en YouTube también. Ahí en Dios con nosotros, Iglesia Cristiana. Los invito también a que compartan parte de lo que ustedes han aprendido esta noche. Esta tarde noche ya prácticamente. Y que más adelante podamos seguir creciendo. No solamente en espíritu, sino también en personas. Porque eso también es importante. Y que sobre todas las cosas seamos uno, un solo cuerpo en el Señor. Que Dios los bendiga.